endovenosa. Vamos a hacer este directo, decía, sobre el uso de la vitamina C endovenosa en oncología, ¿vale? Y bueno, yo soy el doctor Sergio Abanades y soy el codirector del curso de experto universitario en el tratamiento del cáncer como enfermedad metabólica o enfermedad inmunometabólico-inflamatoria, ¿no? Dentro del elenco de excelentes profesionales que tenemos en el máster, jefes de servicio de oncología, oncólogos, radioterápicos, médicos generalistas, biólogos, bioquímicos, psicólogos, enfermeros, bueno, prácticamente la totalidad de los profesionales sanitarios, expertos en ejercicio físico. Y tenemos el honor y el gusto, ¿no?, de poder contar con el doctor Óscar Aguilera, ¿vale? Que es pues un doctor en bioquímica, si no, ¿no, Óscar? Ahora nos dirás tú Sí, la titulación exacta, pero que es un experto, sobre todo, aparte de su titulación básica, ¿no? Es un experto bueno, en el poco conocido para los médicos convencionales del tema que nos ocupa hoy, que es la vitamina C a altas dosis por vía endovenosa en el paciente oncológico. Y no solo es un experto, sino que además es un investigador que ha ido pues, publicando a nivel científico diversos hallazgos en diferentes modelos y que está activamente implicado en la investigación de vanguardia de la vitamina C. Él, por supuesto, es el responsable del área de enseñanza dentro de las terapias no patentables sobre vitamina C en el cáncer, en nuestra maestría, ¿vale? Y bueno, pues te doy la más calurosa bienvenida, agradecido de que puedas estar con nosotros, Óscar. No sé si nos quieres contar alguna cosa más antes de que te vaya sí. preguntando. Muchas gracias, Sergio. No, solamente comentar, vamos, que mi doctorado es biología molecular y actualmente dirijo también la cátedra de fisiopatología del metabolismo del cáncer con la Universidad Católica de Murcia, ¿no?, que precisamente está en la línea de lo que vamos a hablar hoy. Sí, sí, pues efectivamente esas son las cualificaciones y bueno, lo que decía, ¿no? Toda la investigación que estás llevando. Yo creo que, Óscar, si te parece, ¿vale? Porque aquí hay gente que nos está escuchando que tiene muchísimo conocimiento, ya veo algunos rostros conocidos, médicos, ¿verdad? Investigadores, pero un poco para pues, situarnos en el tema, ¿no? ¿Por qué no nos explicas, ¿no? ¿Cuál sería bueno, un poco la base para poder utilizar, digamos, las bases científicas de la utilización de la vitamina C a altas dosis en el paciente oncológico? Sí. La historia de la vitamina C dentro de la patología ya se remonta al siglo XVIII, incluso antes. Fíjate que en el siglo XVI, ya en el Archivo de Indias, había sacerdotes frailes españoles que recomendaban el uso de cítricos para los viajes por el Océano Pacífico, precisamente para prevenir el escorbuto. No sabían que la vitamina C se encontraba dentro de los cítricos, pero ellos ya lo recomendaban. Siglo XVIII, ya con especialistas holandeses, también se Ah, vio que la estamos vitamina C... hablando de la Sí, vitamina C. sí. ¿Perdón? ¿Sergio? Yo no estaba hablando, creo que estaba hablando alguien por ahí, ¿no? Pero, Ah, vale, sí, es que parece que se cortó. Yo voy silenciando, a medida que entran voy silenciando, vale, pero a veces se me perfecto. cuela alguno, disculpad. Vale. Y lo que os comentaba, o sea, realmente en el siglo XVIII ya se implementó mucho el uso de la vitamina C en la aparición del escorbuto, aunque esto ya viene de los científicos médicos frailes españoles en el siglo XVI, pero en el cáncer el gran pionero, los grandes pioneros fueron el doctor Linus Pauling y el doctor Iwan Cameron, que observaron, claro, como el escorbuto tiene, digamos, como causa principal la degradación de la matriz de colágeno. Anteriormente se había observado que muchos pacientes de cáncer tienen también la matriz de colágeno de los órganos afectados muy degradada. Bueno, Pauling era doble premio Nobel, una persona muy inteligente, brillante, y dijo, bueno, pues si la vitamina C está implicada en la reparación de la matriz de colágeno, la vitamina C tiene que servir también para frenar el cáncer y para tratar el cáncer. Y efectivamente, en 1976, el doctor Linus Pauling y el doctor Iwan Cameron realizaron el primer ensayo clínico
publicado en revistas científicas importantes, donde demostraron que los pacientes oncológicos terminales tratados con vitamina C en dosis farmacológicas tenían una supervivencia incluso 300 días superior a los pacientes no tratados. O sea que nos remontamos al año 1976, fue, digamos, la campanada de salida. Pero, claro, cabe decir, este trabajo se publicó en el Proceedings of the National Academy of Sciences, una de las mejores revistas científicas del mundo, pero ¿por qué la vitamina C sigue siendo pues un poco un futbolista en el banquillo, digamos, un gran desconocido, no solamente para los médicos u oncólogos, digamos, que trabajan en hospitales, sino incluso para aquellos especialistas que trabajan en la medicina complementaria? Pues esto ocurre en gran medida porque en el año 2008 la Clínica Mayo dijo que había sido incapaz de repetir los resultados, de validar los resultados del ensayo clínico realizado por Pauling y Cameron. Bueno, pues ahora voy a dar una noticia que muchos especialistas en oncología no saben. El año 2023 la Clínica Mayo se desdijo de sus declaraciones de 2008, reconoció que el ensayo clínico que realizó en 2008 no fue llevado a cabo en las condiciones de Linus Pauling y de Iwan Cameron y se ha retractado. Con lo cual, yo creo que una noticia tan importante como esta debió haber tenido más alcance, sobre todo teniendo en cuenta que proviene de la Clínica Mayo, ¿no? Pues esto es un poco la historia de la vitamina C. O sea, ahora sabemos que aquellas declaraciones de la Clínica Mayo hicieron mucho daño en cuanto a la credibilidad de la vitamina C para su uso en enfermedades oncológicas. La Clínica Mayo ya se ha retractado y yo creo que ahora comienza una era donde tenemos que empezar a investigar sobre, muy bien, la vitamina C tiene capacidad antitumoral, aparte de modular metabolismo, sistema inmune, muchas otras capacidades, pero ¿cómo lo está haciendo, no? Entonces, en resumen, la vitamina C yo digo que es una célebre desconocida. O sea, conocemos la vitamina C desde hace muchísimo tiempo, pero es una gran desconocida en cuanto a lo que se refiere al conocimiento de su potencial como molécula reparadora y terapéutica. Muy bien. Permíteme que antes de que siga preguntándote, porque lo próximo que te voy a preguntar va a ser pues, sobre por qué es necesario utilizar dosis más altas, ¿no? ¿Por qué por qué la vía endovenosa y no la vía oral? Esto son preguntas muy importantes, ¿no? Para centrarnos, pero antes de eso también, siguiendo lo que comentabas, apuntar, ¿no? Que también en nuestro curso de experto universitario hablamos de esto ampliamente, sobre el tema de las terapias no patentables. Y es que la vitamina C es una terapia, es un procedimiento, una sustancia genuinamente no patentable, ¿no? Está en la naturaleza, no la podemos patentar y por tanto la gente tiene que saber, y aquí es otro escenario para poder explicar a las personas que lo no patentable tiene una limitación en donde llega en ciencia, puesto que los ensayos clínicos de fase 3 con los que se demuestra la eficacia de los medicamentos habitualmente cuestan hoy en día millones de dólares. En realidad, desarrollar un fármaco cuesta hoy en día prácticamente 2 millones de dólares o de euros. ¿Y qué sucede? Pues que las sustancias no patentables, nadie en su sano juicio va a poner un dinero para intentar hacer ese tipo de estudios sin tener un solo euro de retorno de la inversión. Exacto. Porque cuando un fármaco pasa a los estudios de fase 3, hay un retorno extraordinario de la inversión que se ha hecho por el laboratorio farmacéutico. Entonces, ¿qué sucede con la vitamina C? Como con los hongos medicinales, como con la vitamina D, o como tantas otras procedimientos, por ejemplo, el mindfulness, ¿no? Todo lo que no es patentable está siendo medido por una vara de medir de lo patentable. Y esto es muy injusto, claramente injusto, y si además, como decías, Óscar, reproducen un estudio que salió positivo en la Clínica Mayo y lo reproducen mal y llegan a la conclusión de que no funciona, tiran por la borda años de esfuerzo de investigación. Y por tanto, las personas deben conocer que esto es el fondo de la vitamina C, ¿no? Y dicho esto, que creo que es muy importante,
y a ver si podemos silenciar algún micrófono más, Miriam, porque se oyen cosas de fondo. Dicho esto, pues volvamos un poco a la pregunta que te decía, Oscar, que es muy importante. ¿Por qué debemos usarlo por vía endovenosa? ¿Por qué debemos utilizar dosis mucho mayores que las que normalmente nos han hablado como antioxidante, ¿no? Sí, a ver, la vitamina C es una de estas moléculas que tienen diferentes funciones dependiendo de la concentración. Este tipo de moléculas se llaman moléculas horméticas, es decir, a una concentración no muy alta tiene capacidad antioxidante y a una concentración elevada tiene una capacidad o unas propiedades prooxidantes. Una de las bases, uno de los mecanismos, hay más. De hecho, la investigación que estamos realizando desde la Fundación Jiménez Díaz se está centrando en el estudio de otros mecanismos, no solamente relacionados con la generación de especies reactivas de oxígeno. Pero la generación de especies reactivas de oxígeno por parte de la vitamina C se alcanza a concentraciones farmacológicas elevadas que solamente se podemos llegar a alcanzar vía endovenosa, por desgracia. ¿Por qué? ¿Por qué la vitamina C en condiciones o en concentraciones plasmáticas prooxidantes es antitumoral? Porque las células normales son capaces de destruir esas especies reactivas de oxígeno generadas por la vitamina C tranquilamente por la producción de varios enzimas, entre ellos la superóxido dismutasa y la catalasa. La mayor parte de las células tumorales tienen un déficit en la expresión de estas moléculas que eliminan especies reactivas de oxígeno. ¿Qué ocurre? Esto es parte del mecanismo selectivo de la vitamina C. La vitamina C, cuando llega a células, por ejemplo, glóbulos rojos, que no tienen mitocondrias, que generan energía a través de glucólisis anaeróbica, tranquilamente, mientras la actividad glucosa 6-fosfato deshidrogenasa esté correcta, destruye esas especies reactivas de oxígeno tranquilamente. Pero una célula tumoral no. Una célula tumoral tiene mitocondrias menos funcionales y además tiene menor expresión de catalasa y superóxido dismutasa, con lo cual no es capaz de manejar esa concentración elevada de radicales libres. Con lo cual, curiosamente, los radicales libres están demonizados en todos los procesos que llamamos anti-aging, son realmente necesarios para la vida. Cuando respiramos nos estamos oxidando. O sea, esto es así, no podemos vivir sin oxidación. El exceso de oxidación es negativo, pero cuando queremos utilizar la vitamina C, digamos, como molécula adyuvante en las terapias oncológicas, tiene que ser siempre en concentraciones elevadas. Fíjate cómo lo curioso, ¿no? Que una sustancia que con un potencial terapéutico extraordinario, que selectivamente, ¿vale?, es capaz de entrar en la célula tumoral y a alta concentración perturbar su metabolismo hasta llevarla, en muchos casos, a la muerte celular, a la apoptosis, a la desintegración, a lo que buscamos con una quimioterapia, ¿verdad? Y que a la vez no afecta a las células sanas, no afecta negativamente. Y no solo no afecta negativamente, sino que las afecta de manera positiva, ¿no? Positiva. O sea, es un poco poniéndolo en paradigma con la quimioterapia también mata la célula tumoral, pero se carga también muchas de las células sanas, ¿no? Y Eso es. aquí tendríamos un quimioterápico natural, ¿no? Que nos está, a la vez que matando células tumorales, ayudando a las células sanas del organismo y también a las células del sistema inmunológico, ¿no? Exacto. Esta es una parte interesantísima y muy desconocida. La actividad que tiene la vitamina C en las células del sistema inmune innato y en las células del sistema inmune adaptativo. Y es fundamental, fundamental. Y entonces, claro, volviendo al tema de lo no patentable, ¿no? Nos tenemos que... Yo te preguntaría, Oscar, como investigador de la vitamina C, ¿vale? Con los estudios que has realizado, con los que estás realizando además, ¿no? Pero un poco viendo la perspectiva de tu expertise y de tu investigación propia, pero también mirando, porque sé que lo conoces bien, ¿no? Al resto de investigaciones que hay sobre vitamina C, porque a pesar de que no sea no patentable, hay afortunadamente grupos como el vuestro y grupos internacionales que están investigando activamente, Sí. ¿verdad? Entonces, ¿qué nos podrías decir un poco como resumen, ¿no?, del nivel de evidencia científica que exponemos en la actualidad sobre la vitamina C en oncología?
Yo te diría que ahora mismo hay, te diría que centenares de estudios preclínicos que demuestran que la vitamina C tiene capacidad antitumoral. ¿Qué es lo que ocurre? Una vez que has realizado estos estudios preclínicos, lo lógico, lo ideal es llegar al ensayo clínico, ¿no? El ensayo clínico ya en pacientes, ya sé que hay ensayo en fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Con la vitamina C se ha llegado a fase 2. Ya tenemos alguno en fase 3B, ya tenemos alguno publicado en marzo de 2025, precisamente, que si quieres lo comentamos. Sabemos ya que la vitamina C en dosis farmacológicas, cuando la aplicamos de forma intravenosa, no tiene toxicidad conocida. Se ha llegado a concentraciones de 1,5 gramos kilo sin que haya ningún tipo de efecto secundario, digamos, reseñable. Hablamos siempre de la generación de cristales de oxalato. Bien, en algunas publicaciones científicas dice que la generación de los cristales de oxalato a nivel renal es en menos del 1% de los pacientes que, digamos, que están siendo sometidos a terapias con concentraciones farmacológicas. Pero es que hay otras publicaciones científicas que dicen que, al contrario, que la vitamina C está ayudando a mejorar el metabolismo del oxalato, con lo cual la vitamina C es una molécula no tóxica, no tiene efectos secundarios. Eso no quiere decir que todo el mundo pueda recibir vitamina C en dosis farmacológicas. Hay parámetros analíticos que hay que observar previamente. Ahora, como molécula tal cual, no tiene toxicidad conocida. De hecho, es una molécula muy parecida a la glucosa. De hecho, proviene de la glucosa. La mayor parte de las células lo producen y no tiene, o sea, no se ha descrito incluso a 1,5 gramos kilo, condiciones tan elevadas, ningún tipo de toxicidad conocida. Permíteme también que añada, ¿no? Como farmacólogo clínico, ¿no? Como director del curso de experto universitario, ¿no? Y también como profesional que utiliza la vitamina C endovenosa a nivel clínico, ¿no? Que las evidencias científicas de la vitamina C en humanos provienen, en muchos casos, de ensayos clínicos bien diseñados, comparativos, pero que además, por ética y porque no se utiliza sola, se han hecho en la mayoría de las veces en combinación con la quimioterapia y con la radioterapia, y incluso hay algún estudio con inmunoterapia ahora que está a punto de publicarse. Es decir, que lo que se ha visto, ¿no?, en humanos es que la vitamina C es capaz, en primer lugar, de mejorar la calidad de vida y la sintomatología de los pacientes. Es capaz de reducir los efectos secundarios de los tratamientos estándar cuando se administra en paralelo o posteriormente a los tratamientos estándar. Eso está demostrado científicamente con estudios elegantes, pero es que además, igual que decía, los modelos preclínicos, en los modelos, que ahora me gustaría que nos hablaras de este último estudio en fase 3 y de tus publicaciones, también se ha demostrado que además empiezan a acumularse datos de que mejora la supervivencia de los pacientes con cáncer cuando es administrada también en combinación con la quimioterapia y con la... Sí, mira, vamos a hablar de una de las patologías ahora mismo que, por desgracia, está en constante aumento en cuanto a prevalencia y que es, por desgracia, también una de las más graves, que es el cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas es un cáncer grave, muy grave, pero que en cuanto a prevalencia y en cuanto a frecuencia era bastante raro. Curiosamente, en los últimos años, 4 años, 3, 4 años, la frecuencia del cáncer de páncreas está aumentando en las sociedades occidentales, en España y en otros países europeos, también en Estados Unidos. Y claro, ya frente a una neoplasia tan grave como esta, a veces se nos quedan cortas las herramientas tradicionales, la quimioterapia, la radioterapia, incluso la cirugía, para poder hacer frente a la enfermedad, ¿no? El año 2024 nosotros publicamos en la revista Molecular Oncology, en mayo de 2024, que la vitamina C en combinatoria con la gencitabina era capaz de reducir el volumen de tumores pancreáticos en modelos preclínicos. ¿Cómo? Reduciendo la cantidad de citrato. El tumor de páncreas es un tumor que produce enormes cantidades de citrato y todas las enzimas que están asociadas a esta superproducción de citrato están elevadas. La vitamina C inhibe la expresión de estas enzimas e inhibe, por tanto, la producción de citrato a nivel pancreático,
esto se correlaciona con una disminución del volumen tumoral. Lo lógico, una vez publicado esto en Molecular Oncology en 2024, es que algún hospital hubiera dicho, vamos a lanzarnos a buscar financiación, aunque sea privada, para hacer un ensayo clínico con personas. Bueno, por desgracia en España no se ha realizado, pero el Carver College de la Universidad de Canadá se ha lanzado a hacer un ensayo clínico para ver qué pasaba con la combinatoria de vitamina C y la sancitabina con un estudio de pacientes, con pacientes humanos. Y lo que encontraron es absolutamente sorprendente. O sea, la combinatoria de vitamina C y gencitabina duplicaba la esperanza de vida del paciente, mejoraba la calidad de vida del paciente y duplicaba nuevamente la supervivencia libre de enfermedad. O sea, este hecho ha sido tan notable que ha sido publicada en la revista europea de medicina, European Medical Journal, el 3 de marzo de 2025. Sorprendentemente, los medios de comunicación, digamos, generalistas, e incluso los medios de comunicación más científicos, más centrados en la ciencia, no se han hecho eco de este dato. No hay ahora mismo ningún fármaco conocido para el tratamiento del cáncer de páncreas que sea capaz de duplicar la esperanza de vida. Con lo cual, a mí me parecen datos que ya son de muchísimo peso, muchísima evidencia científica y que animan a seguir indagando y profundizando en los distintos mecanismos para mejorar el uso de la vitamina C. Para saber cómo hay que usarla, tenemos que conocerla. Y falta, como dije antes, a mí me parece que la vitamina C es esa célebre desconocida, ¿no? Fíjate qué interesante lo que comentas, ¿no? Y cómo yo también estoy, por supuesto, corriente de este paper y de su poca repercusión que ha tenido en los medios de comunicación, ¿no? Sí, Si hay alguien aquí que nos está escuchando, ¿no? Y nos puede echar una mano a divulgar, ¿no? Porque al final es increíble porque cualquier quimioterápico con un resultado muchísimo menor, ¿vale? Que estuviera siendo ensayado habría salido en los telediarios, en las revistas, porque, sí, bueno, así es. pues desafortunadamente tenemos que decir que en esta vida, pues en la que vivimos, la economía manda y los lobbies mandan. Entonces, cuando hay un lobby sobre algo que es muy interesante, pues pero que van a ganar dinero, lo patentable, pues al final llega al público general la información, discurre, es la esperanza para el cáncer, se habla de eso, ¿no? Pero resulta frustrante un poco, ¿no? Como Es, nosotros que seguimos la investigación de vitamina C, tú eres un gran investigador al respecto, y que vamos viendo cómo avanza y que sin embargo no vemos esa repercusión social, ¿no? Entonces, exacto. tú no sé si has pensado en algún momento cómo podríamos también, ¿no? Seguir, ¿no? Actuando para mejorar ese conocimiento generalizado, ¿no? Del gran público y de los médicos. Yo creo que sinceramente eh, se necesitan más revistas, más publicaciones en el ámbito científico, pero generalista, parecido muy interesante, pero en el ámbito de la salud, donde el público pueda acceder a este tipo de noticias que tienen todo el rigor científico del mundo, pero que sin embargo no están siendo publicadas por los medios que deberían hacerlo. Es cierto, todo el mundo comprende que la industria farmacéutica, como tal industria, tiene que tener beneficios. Eso es algo, digamos, es de cajón, ¿no? Pero es sorprendente que la salud solamente sea mirada dentro de los parámetros, dentro del espectro de la economía global de la industria. Yo creo que la salud tiene un componente emocional, un componente humano, un componente vital y, si me apuras, incluso un componente espiritual que merece más esfuerzo, ¿no? No solamente mirarlo desde el punto de vista económico, sino también desde todos estos otros aspectos. El cáncer es una enfermedad que no solamente produce un enorme sufrimiento para el paciente, sino también una carga emocional enorme para las familias. Entonces, curiosamente, incluso yo te diría que cuando consideramos la vitamina C como un regulador metabólico, podría ser muy interesante para la industria. Ahora te digo por qué. La industria ahora está muy centrada en las inmunoterapias, estas moléculas que tratan de activar el sistema inmunológico para que nuestro propio sistema inmune reconozca las células tumorales. Estas terapias tienen menos toxicidad que la quimioterapia que conocemos, pero chocan con una enorme barrera.
muchos tumores sólidos son, por ejemplo, el de páncreas, son absolutamente inmunes a la inmunoterapia. No puedes utilizar inmunoterapia en un cáncer de páncreas porque no va a funcionar. Entre otras cosas, no va a funcionar porque, como sabemos, el entorno tumoral es un entorno con una enorme acidez debido al lactato que es producido por el tumor. Estamos hablando de entornos de pH muy ácido, pH 5, 5,5. Claro, la inmunoterapia no dejan de ser proteínas que simulan, se parecen bastante a los anticuerpos humanos, se unen a epitopos específicos, pero a esos pHs tan ácidos pierden su conformación. Nuestro sistema inmunológico está acostumbrado a trabajar a pHs de 7, 7,4, 7,7. Cuando bajamos a pHs de 6 e incluso 5, la estructura, la conformación de esa proteína se pierde y entonces ya no está haciendo su función. La vitamina C como modulador metabólico, nosotros demostramos que en modelos preclínicos era capaz de alcalinizar el pH del entorno del tumor. Esto lo hicimos con ensayos realizados en líneas celulares con un aparato que se llama Seahorse, y con lo cual sería muy interesante la vitamina C como alcalinizante del entorno tumoral para precisamente que las propias inmunoterapias pudieran ser más efectivas. O sea, abriría las puertas al uso de este tipo de terapias, de este tipo de moléculas, a tumores sólidos que ahora mismo están absolutamente cerrados. Totalmente de acuerdo contigo. Y también que recordar también a las personas, ¿no? Que este tipo de entorno del tumor no acidótico y tal, que otra de las cosas que funciona muy bien es el ejercicio físico, ¿no? Y la musculación. Y al final estamos viendo como también, por ejemplo, ¿no? Pues en febrero, ¿no? Tuvimos una noticia, ¿no? De un ensayo clínico publicado en el New England Journal of Medicine en cáncer de colon con el ejercicio físico demostrando claramente que aumenta la supervivencia del paciente oncológico, Sí, ¿no? sí. Esto sí que salió en los periódicos, salió en las revistas, etcétera, pero fíjate cuántos centros de oncología hoy en día, después de haber visto los resultados de ese ensayo clínico, tienen, por ejemplo, un gimnasio o tienen preparadores físicos para ayudar a la población. Entonces, al final tenemos que entender que, por supuesto, yo he sido parte de la industria farmacéutica, he trabajado para la industria farmacéutica y me siento súper orgulloso por ello, además, y unos científicos fantásticos dentro, o sea, pero la industria está para lo que está. Pero lo que un poco nosotros estamos proponiendo es que haya un sistema para medir las terapias no patentables, con un nivel de evidencia científica importante también, pero que no sea la misma vara de medir. No se pueden pedir los mismos Exacto. estudios porque no hay millones de euros detrás de estas, ¿no? Y bueno, vamos a ver si entre todos y todas podemos ir, ¿no? Primero, empezando a decir, son terapias no patentables, no complementario alternativo. Vamos a decirle su nombre, no patentable. Y después diciendo a la gente, oye, vamos a pedir a los estados, a los gobiernos, a los investigadores que empecemos a tener otro sistema para evaluarlas, ¿no? Creo que es importantísimo que dediquemos nuestro tiempo a esto en los próximos años. Es que, Sergio, fíjate, cuando te pones a pensar un poco en cómo está funcionando el sistema médico e incluso científico actual, o sea, todo el mundo sabemos que cuando tenemos una mala digestión, nosotros tranquilamente nos vamos, nos tomamos una manzanilla con limón y muchísimas veces aquello mejora. A mí me llama la atención que cuando tú llegas a una consulta, por ejemplo, con un niño que tiene malas digestiones, rápidamente se le recete un protector gástrico. No se pregunta a los padres del niño qué está comiendo, cuáles son sus hábitos alimenticios. Quizás este niño tenga un problema de disbiosis intestinal. Vamos a corregir esos hábitos y vamos a ayudar además con plantas como la manzanilla, que sabemos, porque estudios publicados, que ayudan a la regeneración de la flora intestinal. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ahora parece que un médico tiene prohibido hablar de este tipo de cosas en consulta cuando el propio médico lo está utilizando en su casa? Es como un sinsentido. Estoy contigo, estoy contigo. Es un sentido, pero pienso que tenemos una posibilidad que es de verdad integrar el conocimiento médico convencional del que tú y yo somos absolutamente seguidores y estamos a favor, ¿no? Y como no podía ser de otra manera, ¿no? Estamos en el sistema, ¿no? Pero además de esto, ¿no? Vamos a integrar conocimientos ancestrales, conocimientos de muchos años y todo lo no patentable, porque claro, si no integramos todo eso en el mismo sistema, no vamos a poder funcionar, ¿no? Y para ello, evidentemente, necesitamos todavía de generar más evidencias, Sí, pero bueno, en el caso de la vitamina C, que nos toca, ¿no?
Óscar, imagínate que, ¿no? que yo soy un oncólogo, ¿no? Como me ha pasado a mí alguna vez, ¿no? Y te digo, es que esto de la vitamina C no tiene evidencia científica, ¿no? No, mejor que no lo haga usted, ¿eh? Porque no tiene evidencia científica. ¿Tú qué me dirías a mí como oncólogo? Claro, aquí hay que hablar de qué es evidencia científica. O sea, si hablamos a nivel de estudios preclínicos, que también son evidencia científica, o sea, digamos, la cantidad de evidencia es abrumadora. O sea, es aplastante la cantidad de publicaciones que ahora mismo están refiriéndose al potencial anticancerígeno de la vitamina C. ¿Qué ocurre? La mayor parte de los oncólogos hablan de evidencia científica cuando estamos hablando de los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos, como bien dijiste antes, son financiados prácticamente en el 100% de las ocasiones por los laboratorios que están tratando de probar sus moléculas. La vitamina C necesita ensayos clínicos, pero para esto estos ensayos habrían de ser financiados o bien por organismos privados, asociaciones, ONGs, la misma Asociación Española contra el Cáncer, por ejemplo, o otras ONGs, por ejemplo, que es contra el cáncer. Hay muchas que conocemos que nos llegan ahora a la mente que podrían animarse a financiar este tipo de ensayos o al menos financiar estudios clínicos dentro del ámbito hospitalario. Esto no está ocurriendo y nos encontramos con que muchas veces lo que se está financiando por parte de estas asociaciones son proyectos que ya están previamente financiados por la industria, con lo cual es redundante. Aquí lo que hace falta es, decía Einstein, que si quieres resultados diferentes no hagas siempre lo mismo. Muy bien, sabemos hasta dónde estamos llegando con las terapias actuales, pero sabemos que hay un hueco que cubrir muy importante. Sabemos que ahora mismo estamos utilizando algunas moléculas quimioterapéuticas que tienen 50 años. ¿Dónde se va toda esa enorme inversión en moléculas oncológicas cuando aún estamos utilizando moléculas de hace 50 años? Como digo yo, es como ir a la guerra actualmente con arcabuces. No tiene sentido. Es necesario financiar precisamente otros puntos de vista, otros enfoques, otro tipo de moléculas y, sobre todo, echar un ojo a la naturaleza. En la naturaleza está, digamos, la base de todas las moléculas que hoy en día conocemos para el tratamiento de todas las patologías. Están ahí, modificadas químicamente, pero lo curioso es que jamás o muy pocas veces se ha ensayado su potencial de la propia molécula sin modificar, ¿no? Y esto ha de hacernos reflexionar a todos un poco, no solamente a la comunidad científica, médica, biomédica, sino un poco a la sociedad en general, ¿no? Aquí hay algo que no está funcionando bien y debería ser corregido. Estoy contigo y vamos a hacer todo lo posible. Nosotros estamos haciendo también esta formación, el curso de experto universitario en el tratamiento del cáncer como enfermedad metabólica para profesionales sanitarios, para abrir ciencia, para explicar desde el máximo rigor científico, desde el mayor nivel de evidencia, cuáles son las bases. Por ejemplo, hoy tocamos la vitamina C, pero hay muchas otras procedimientos y terapias Muchas. que están en el mismo, digamos, nivel de evidencia y que Sí, no se están utilizando en los servicios de oncología para empezar, como decía antes, el propio ejercicio físico, la musculación, ¿no? Que estamos viendo que es fundamental en el tratamiento oncológico, ¿no? Entonces, bueno, estamos poner nuestro granito de arena también para los que nos escuchan, ¿no? Si quieren acceder a nuestro curso a la próxima edición, ¿no? Pues ahí van a tener en el chat, ¿no? Un código de descuento para poder apuntarse, habiendo estado en este interesante, bueno, charla que estamos teniendo hoy. Y yo no sé si te gustaría decir, Óscar, algún detalle o curiosidad, ¿no? O destacar alguno de los hallazgos de tus interesantes estudios, algo que no nos hayas explicado, sí. que hayas encontrado que hace la vitamina C en biología. Sí, mira, la vitamina C hasta ahora siempre hemos pensado en ella como una molécula cuya acción simplemente es pues, la hiperproducción de radicales libres para eliminar células tumorales. No, estamos viendo otras cosas. Yo te puedo comentar que en el laboratorio, son datos que todavía no están publicados, estamos viendo que la vitamina C tiene efectos a nivel de regulación de moléculas que controlan epigenéticamente la expresión de proteínas y marcadores de resistencia. Esto es un estudio que tenemos en marcha, que queremos publicar próximamente.
me parece interesantísimo cómo una molécula natural que encontramos en la dieta, que sin modificar, es capaz de, digamos, de modular la localización de determinadas proteínas a nivel celular para regular de manera epigenética, la expresión de los genes. Ya sabemos que la epigenética, para muchos investigadores, está por encima de la genética, ¿no? Con lo cual, la importancia de la Muy rico. a la hora de modificar y de ayudar a la salud del paciente, no solamente oncológico, sino cantidad de patologías de trasfondo metabólico, es enorme. Entonces, quería recalcar esto, ¿no? Hay un campo enorme de investigación, hay un campo enorme de uso, pero para usarla correctamente tenemos que conocer la vitamina C en profundidad. Podemos decir también casi que en realidad, ¿no? Se han desgranado sus mecanismos, porque no solo hay un mecanismo de acción, hay varios mecanismos de acción Hay de varios. la vitamina C, los estamos conociendo a nivel preclínico, ¿no? También los estudios de los ensayos clínicos nos están dando también datos en paciente real y en mundo real, ¿no? Sí. Pero como que realmente, ¿no? Aparece como una sustancia, ¿no? Segura, eficaz, Sí. ¿no? Y que, bueno, que si algún mecenas nos está oyendo, ¿no? Pues está tardando para poder financiar algún estudio más para poder seguir Ojalá. aportando evidencia científica, ¿no? Pero es muy llamativo cómo realmente tenemos una terapia que, de estas características, ¿no? Con efectos de muy diferentes mecanismos de acción que todos van tocando diferentes aspectos Un de espectro muy amplio. humoral y además que no tiene grandes problemas ni efectos secundarios y que además con los estudios publicados vemos cómo en uso en paralelo y a la vez, ¿no? Con los quimioterápicos más utilizados, ¿no? Se ha probado con un montón de diferentes sustancias, ¿no? Parece que no solo no resta los efectos de la quimioterapia, sino que está sumando y multiplicando, ¿no? Fíjate, Sergio, hay un dato, ahora que está tan de moda todo el tipo de terapias anti-envejecimiento, anti-aging, como le llaman ahora, a mí no me gusta llamar así, me gusta llamarle envejecimiento saludable, ¿no? Todo el mundo envejece, pero hay que hacerlo de manera saludable. Se sabe que hay un patrón de glicación proteico característico del envejecimiento que además comparte muchas similitudes con el comportamiento celular a nivel patológico. En el cáncer hay muchas proteínas que empiezan a estar hiperglicadas en los procesos patológicos. Bueno, la vitamina C es capaz de competir con esta glicación de proteínas mediante un proceso muy nuevo que se ha publicado hace menos de un año que se llama victilación. Entonces, la vitamina C es capaz de inhibir esa glicación aberrante de las proteínas, con lo cual los beneficios no son solo a nivel de mejora de la patología, sino incluso en personas que están sanas y que quieren evitar la glicación proteica que en exceso acaba generando, digamos, trastornos metabólicos, y la vitamina C es una herramienta que tenemos ahí muy útil, sin toxicidad ninguna, y que sabemos que está ayudando también incluso en este punto. Fabuloso. Y cada vez sabremos más y si disponemos de dinero para investigar Sí, más evidencia. y más evidencia que podemos generar, ¿no? Y no sé si, porque ya vamos un poco pasados de tiempo, pero no sé si querías dar, no sé, como un mensaje final para los que nos están escuchando. Sí, yo quizás el mensaje que me gustaría dar, no sé, el perfil de las personas que nos están escuchando, me imagino que algunas son del ámbito sanitario, otras no. A mí me gustaría un poco recalcar que el estudio de las moléculas y el estudio de la naturaleza como copartícipe de la salud tiene que tener un trasfondo vocacional, emocional, espiritual. Muchas veces nos llegan personas con problemas muy, muy graves y curiosamente nos centramos también en tratar el cuerpo, ¿no? En tratar la patología, pero es curioso porque todos conocemos, porque es científico y está publicado, el efecto placebo. Sabemos que las emociones son capaces de mejorar parámetros clínicos. Esto está publicado, esto es el efecto placebo. El paciente está recibiendo algo que realmente no trata, pero su propia creencia, su propia emoción es capaz de mejorar parámetros clínicos. Por otro lado, tenemos el efecto nocebo. Sabemos que cuando un paciente está tomando algo que cree que le empeora, aunque no sea así, empeora clínicamente. Es necesario
un abordaje integral de la salud. Yo diría que la salud ha de ser una consecuencia, más que una causa o la búsqueda en sí como fin, ha de ser una consecuencia de un conjunto de decisiones conscientes a nivel emocional, a nivel físico, a nivel de patrones de conducta vital. O sea, y por eso me parece que la vitamina C es una de estas moléculas, como diría yo, una molécula con conciencia, una molécula que sirve para este propósito de ayudar a la salud del cuerpo sin producir toxicidad y que ha de ser tomada no como un efecto terapéutico, sino mediante una decisión consciente de una persona que quiere mejorar su salud o que quiere envejecer con salud. Qué bonito, Oscar, como para cerrar así, ¿no? Porque no puedo estar más de acuerdo, no puedo estar más de acuerdo contigo en que, pues eso, que al final la salud es la suma de todas nuestras dimensiones humanas. Todo. Y también nosotros en el curso experto universitario, pues hemos hablado muchísimo de esto al respecto, ¿no? De cómo un tumor se forma con vasos sanguíneos que un poco roba al organismo, pero también todo tumor sólido tiene inervación del sistema nervioso. Y sabemos también que el sistema nervioso depende cómo esté la mente, ¿vale? Va a haber más capacidad de crecimiento o menos capacidad de crecimiento tumoral. Y también hay diversos estudios en los que se están utilizando sustancias que son antiestrés, ¿no? Por ejemplo, betabloqueantes, ¿no? Y que inhiben el crecimiento tumoral. Y cómo realmente hay una interacción entre la mente, el estrés y la mayoría de los tumores que conocemos. Y bueno, pues cómo un tratamiento integral del paciente oncológico es necesario y tiene que ser el camino para el futuro de nuestros pacientes, ¿no? Eso creo yo, debamos dejar de considerar al ser humano como una mera máquina, un cuerpo, y empezar a considerarlo como un todo. Como digo yo siempre, cuando viene un paciente enfermo, hay que tratar tu cuerpo, pero también hay que tratarte a ti. Tú no eres tu cuerpo, el cuerpo es parte de ti. Es como si quieres ganar las 24 horas de Le Mans con el mejor coche del mundo. Si tienes el mejor coche del mundo, pero no tienes un buen piloto, no vas a ganar las 24 horas de Le Mans. Tienes que tener un buen coche, pero también un buen piloto, ¿no? Entonces, de eso se trata un poquito la salud. No puedo estar más de acuerdo, la verdad, que lo has escrito súper bien y bueno, sé que podríamos hablar horas porque con Oscar, ¿no? Y con este nivel de interacción, pues, pero bueno, también, ¿no? Al final en redes y en el mundo que vivimos, ¿no? Con el poco tiempo que vamos, que eso también es uno de los motivos por el cual deberíamos también hacer una reflexión profunda todos y todas, ¿no? Pero no disponemos de todo el tiempo y bueno, ha sido un auténtico placer hablar contigo y discutir sobre esta increíble terapia de la vitamina C endovenosa, que ojalá, pues poco a poco, entre todos, empezamos a conocerla mejor y a divulgar todo lo importante que hay de investigación. Y ojalá yo ya empiezo desde aquí a visualizar que más pronto que tarde la vamos a ver en los hospitales o administrándose con los tratamientos farmacológicos. Yo creo que ese momento va a llegar, va a caer por su propio peso. Y también quería darte las gracias a ti por contar este año de nuevo conmigo para el máster. A todos los organizadores quería daros las gracias por esto y por esta iniciativa, ¿no? Que me parece preciosa. Muchísimas gracias a ti, Oscar, de verdad. Y muchas gracias a todo el mundo que están conectados, ¿vale? Después ha habido algunas preguntas en el chat que contestaremos en el mismo chat, pero ahora no podemos contestar en formato reunión porque sería esto inacabable, ¿vale? Os pido también disculpas por eso, pero bueno, me parece que ha sido una charla súper interesante y nada, que os deseo a todos una feliz noche y muchísimas gracias de nuevo, Oscar, por tu participación aquí hoy y por tu A participación. ti, Sergio, y a toda la gente que nos escucha con paciencia también. Muchas gracias. Un abrazo. Igualmente. Gracias a todos por estar aquí. Disculpad, soy Miriam Alguero, coordinadora académica de Dociencia. Iremos contestando ahora las preguntas en el chat. Los que habéis entrado a última hora, no os preocupéis porque mañana por la mañana os mandaremos la grabación del webinar para que podáis verlo entero y repasar. Y tal y como ha dicho el doctor Abanades al principio, os mandaremos también un código de descuento para inscribiros en la segunda edición por correo electrónico a todos los que habéis participado hoy en esta grabación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Aguilera. Ha sido un webinar muy interesante. He tomado varios apuntes porque me ha parecido
apasionante y lo iremos desarrollando también en redes sociales para que llegue a más gente este conocimiento. Y bueno, un placer tenerlo en la segunda edición. Nos vemos pronto. Gracias, doctora Banades, también. Hasta luego. Hasta pronto.